el nuevo presidente de la ADC. Está junto a nosotros. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Jorge Pizarro, aquí en CNN Chile. Gracias por la invitación. ¿Tengo que felicitarlo o no? ¿Ah? ¿Hay que felicitarlo? ¿Está contento con el triunfo o está medio abrumado? Sí, fue una buena experiencia la que tuvimos, fíjate, en todo el trabajo de campaña, de recorrer el país, de contacto con nuestros militantes, sobre todo de mucho escuchar, porque los militantes nuestros en cada una de las comunas donde están organizados como partido viven lo mismo que viven los ciudadanos. Entonces siempre hay una demanda por escuchar y por conversar, por dialogar, que es muy rica. ¿Cuántos militantes son en total en la ADC? Entiendo que son militantes inscritos, son del orden de 113, una cosa así, 1000. 13.000. Y ayer participaron más de 19.000 militantes, además en un gesto ¿No le parece bonito. ¿Baja la participación? Sí, lo que pasa es que no siempre participan. En la última elección entre Aldo Cornejo y Ignacio Walker, que fue bastante más peleada, con más tiempo de campaña y todo lo demás, participaron creo que 23.000. Ahora, lo importante, más allá de la participación, a mí me encantaron dos gestos. Primero, que fue bien solidaria la forma de votación, porque todos los militantes que fueron además colaboraron con las víctimas del norte de manera solidaria, llevando alimentos no perecibles, agua, en fin, cosas que pudieran ayudar. Y lo segundo es que, lo que te contaba recién, cada día, en opinión nuestra, es más importante el trabajo que se puede hacer a nivel político local. Pregunta. Los partidos políticos necesitan estar bien fortalecidos y potenciados en cada una de las comunas donde desarrollan su actividad. Tengo muchísimos temas de la contingencia, quiero conversar con usted, pero antes quiero saber, ¿va a tener matices con el gobierno como tuvo Ignacio Walker o no? Me han hecho varias veces esa pregunta. ¿O la DC va a ser menos, o la DC va a ser menos mira, independiente o menos dura con el gobierno? Nosotros... Se lo pregunto por su cercanía con Michelle Bachelet. Nosotros vamos a cumplir con los acuerdos que el partido tiene. Y lo repito hasta el cansancio. La Junta Nacional del partido tiene un voto político unánime donde se respalda total y absolutamente el gobierno de la presidenta Bachelet, su propuesta de reforma, y se plantea la necesidad de llevarla adelante con el acuerdo de nuestro partido. Ahora, dentro de ese esquema de implementar la propuesta de gobierno, es evidente que nuestro partido va a hacer sus planteamientos desde la impronta nuestra, del humanismo cristiano. ¿Cuál es el planteamiento de la democracia cristiana? O si no lo en eso tiene, vamos a hacer, pero para terminar, sí, nos vamos a hacer lo más claro posible y lo más respetuoso posible en el debate con el gobierno, con nuestros socios, y buscando acuerdos importantes más allá incluso del gobierno, porque cuando tú, por ejemplo, tienes pendiente todavía lo más importante es la reforma educacional, que es garantizar calidad de educación, que es lo que aspiramos todos, tú necesitas construir un acuerdo lo más amplio posible. Justamente eso, educación. ¿Cuál es la postura de la ADC? Y si todavía no está tomada, la suya propia frente a esta posibilidad o trascendido de que los egresados de más altos recursos paguen un impuesto y con eso se financie la gratuidad de la educación superior. Lo vi hoy día en los medios, la verdad es que no he entrado al detalle. Nosotros a cada una de las propuestas técnicas que se planteen para mejorar los proyectos vamos a hacer nuestro aporte, como lo hicimos con el proceso anterior. Tenemos los equipos político-técnicos ¿Qué le parece esa idea? bien adecuados. Es una idea que puede ser interesante porque puede corregir en parte la distorsión que se produce cuando alguien tiene gratuidad en la educación y después puede generar mayores ingresos gracias a eso y puede devolver algo. Hay una fórmula que habrá que estudiar. No me atrevo a decirte si es la más adecuada o no, pero es una idea que hay que discutirla. ¿La reforma tributaria era para financiar la gratuidad universitaria, entre otras cosas? Sí, lo que pasa es que no te olvides que eso está hasta un cierto, el compromiso que hay de gobierno hasta un cierto grado, hasta el séptimo decil. Hay que ver qué es lo que pasa con el resto. La idea es avanzar a una gratuidad total. Sí, pero el compromiso del gobierno con el séptimo, hasta el séptimo decil, es con la reforma tributaria. ¿Este impuesto sería para lograr la gratuidad total? Yo lo que entendí es que para poder garantizar después gratuidad total, y es una fórmula de llegar recursos que los aportan por lo demás los propios beneficiados con el sistema. Ahora hay otros temas que tienen que estar dentro del debate este año que son muy importantes. Está toda la agenda laboral. A mí me parece que nosotros debemos avanzar todo lo que sea posible en generar condiciones de mayor equilibrio en la relación entre empleador y trabajador, y evidentemente eso está relacionado también con el tema
de la reactivación económica, porque eso va ligado al tema de empleo. A nosotros como DC nos importa mucho el fomento productivo, nos importa mucho el fortalecimiento de la pequeña empresa, del emprendimiento, de la innovación tecnológica, y ahí hay que hacer esfuerzos mayores porque los vamos a necesitar. Senador, vamos a la contingencia pura y dura, especialmente dura en estos días. ¿Qué le parecieron las palabras de Jovino Novoa? Esta idea de el caiga quien caiga es el lema de los irresponsables. Yo leí la entrevista del ex senador Novoa, leí la entrevista también del presidente de Renovación Nacional, leí la entrevista del presidente Lago, y me parece que de lo central de esas entrevistas y de otras opiniones que se han dado, es que existe hoy día una necesidad bastante urgente, que es lo que planteó la presidenta Bachelet también hace un tiempo atrás, de generar un marco institucional muy claro, muy preciso para regular y corregir todas las situaciones anómalas que se han ido presentando, fundamentalmente en el tema de la relación del financiamiento de la actividad público-política, de las campañas, de los partidos, etc. En ese sentido, a mí me parece que una búsqueda de acuerdos en esa línea es fundamental. Porque ¿una búsqueda de acuerdos que sea sinónimo de impunidad? No, nada que ver. A mí no me gustan las caricaturas. Que hoy día un periodista me dijo, oiga, pero usted está por el acuerdo o está por la impunidad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Le dije, si aquí lo que tenemos que hacer es objetivamente avanzar en garantizar transparencia y probidad en materia de financiamiento público, de las actividades políticas, de las campañas, de los partidos, de todo lo que está relacionado. Hay que legislar para terminar con los temas de conflicto de interés que se generan entre el sector público, entre el sector privado, cuando se cruzan ambos, que ahí también hay un vacío importante. El ex senador Novoa sostenía daba a entender que la justicia tenía que tener un límite. Y después que tú logras armar una propuesta de ese tipo, es evidente que seguramente habrá que hacer una fase de transición que permita despejar lo que puedan ser las dudas que se siguen generando. Ahora, en estos casos, cuando se logran estos acuerdos, las instituciones siguen operando, la justicia sigue operando, las fiscalías siguen operando, los tribunales, impuestos internos, etcétera, etcétera. Así que a mí me parece que esa tendencia a confundir y a caricaturizar las propuestas es muy negativa, porque la gente llega a conclusiones falsas. Si alguien me dice que no es necesario hoy día, frente a la situación delicada que vivimos por este tema de esta relación rara, o irregular, anormal, o como quiera llamarse, entre el financiamiento y la política, que no es necesario llegar a un acuerdo para terminar con eso y clarificarlo, entonces yo no sé qué estamos hablando, es una cuestión de sentido común. Ahora, si alguien dice, mire, hagamos esto para limpiar todo para atrás y que aquí no se establezca ninguna responsabilidad y que los que hayan cometido delitos queden impunes, nadie está hablando de eso. Así es que yo pediría centrar bien el debate, y las propuestas que planteó el presidente Lago me parecieron adecuadas, porque hay que buscar soluciones políticas a los problemas políticos. Ok, pero yo le estoy haciendo una pregunta por otro tema. Quiero saber, por ejemplo, si usted estaría de acuerdo con que se le pidiera al Servicio de Impuestos Internos que dijera que el pedir o facilitar boletas ideológicamente falsas no es delito. El Servicio de Impuestos, como no te entendí bien la pregunta, perdón. ¿Le parecería a usted correcto que se le pidiera al Servicio de Impuestos Internos que hiciera alguna clarificación sobre si es delito o no pedir boletas falsas o darlas? Pero yo entiendo que el Servicio de Impuestos Internos es el que establece si hay o no hay lesión al erario nacional cuando se va en tributos. Y es el Servicio de Impuestos Internos el que establece, de acuerdo a sus facultades, si esas son faltas que pueden ser administrativas, son errores, son sancionables o derechamente son delitos. Si son delitos, lo que hace es querellarse. Si son las faltas de otro tipo, lo que hace es establecer las multas y sancionar dentro del ámbito de su competencia. Eso es lo que está haciendo Impuestos Internos y eso es lo que debe hacer. ¿Sabe por qué en línea se lo pregunto? Porque cuando ocurrió el Mobgate y cuando pasó el tema de los sobresueldos, el Servicio de Impuestos Internos dio un dictamen en que dijo como criterio que los sobresueldos no eran tributables. En ese sentido se lo estoy preguntando. Si cree que debiera haber un dictamen que en el fondo finalmente significara no perseguir, decir, en ninguno de estos casos lo vamos a perseguir. No sé, francamente, desde el punto de vista técnico, qué es lo que correspondería, pero entiendo que lo que se le está pidiendo al servicio es que haga su pega dentro de sus atribuciones y nadie le está pidiendo que si hay delito diga que no hay delito. ¿Usted comparte el hecho de calificar como figurines o como superhéroes de Disney a los fiscales, como hizo el ex senador Novoa? Yo creo que
Nunca es buena la exageración de lo mediático, nunca son buenas las filtraciones, nunca son buenos el entregar información sin que nadie se responsabilice de eso, porque se cometen muchas injusticias. Yo creo que los fiscales hoy día son un fenómeno mediático, en este caso que estamos hablando. Los fiscales en cada una de las comunas donde no resuelven ninguno de los delitos son la contracara de la medalla, porque la gente a nosotros nos pregunta, oiga, fíjese que me robaron la casa, hice la denuncia, todo, y el fiscal no hizo nada. Hay de todo. Yo creo que las instituciones, mientras más sobrias, discretas sean, mejor funcionan. Y en el caso Soquimich, en el caso Penta, ¿han sido sobrios y discretos los fiscales? No creo que sea bueno que uno se pronuncie respecto de las actuaciones que puedan tener determinadas autoridades, porque implicarían un cierto prejuicio, una evaluación que yo objetivamente no he hecho ni me corresponde hacer. Lo pregunto de otra forma, ¿se ha puesto en jaque la posibilidad de un juicio justo por la actuación de los fiscales? Yo creo que ha habido exageración y ha habido una exacerbación del morbo público, sin duda. ¿Culpa de quién? No sé si son los medios, no sé si son los fiscales, no sé si el sistema, no sé si... No, la verdad es que no podría echarle la culpa a nadie. ¿No estará dentro de los factores la gravedad de los hechos? ¿Ah? ¿No estará dentro de los...? Bueno, pero eso no está en discusión. Si aquí estamos frente a un problema, un fraude tributario gigantesco. La gente se le olvida cómo empezó esto. Fueron funcionarios de impuestos internos los que inventaron un sistema que permitió hacer un fraude gigantesco al fisco y fueron ofreciendo a distintas, parece, empresarios o contribuyentes cómo podían hacer estas martingalas. Así ese es el fraude que estamos hablando. El resto son los colgajos. Como presidente de la democracia cristiana, ¿asume? Buena pregunta. El tribunal es el que dice. Ya, bueno, pero está bien, pero bueno, cuando asuma, pongámonos en el caso que ya está asumido. Pongámonos en el caso en que usted ya estuviera asumido y ejerciendo en plenitud sus funciones como presidente de la democracia cristiana. ¿Cuál es el criterio que usted propondría, más allá del que tome después en todos sus cuerpos colegiados la democracia cristiana? ¿Cuál es el criterio que usted propondría respecto de suspensión de militancias o expulsión de militancias si es que algún parlamentario aparece involucrado en el caso Soquimich en financiamiento irregular o derechamente ilegal de campañas? ¿En qué momento hay que tomar una medida? ¿Cuál es el criterio para usted? El criterio, no, si no es para mí, no es un tema de persona. El criterio que ha adoptado la democracia cristiana, que me parece razonable, es que cuando hay formalizaciones, la formalización lo que implica es el inicio de una investigación que se supone que es seria. Cuando hay formalizaciones se suspende y evidentemente si hay delitos, se comprueba delitos, irregularidades y hay sanciones, el partido lo que hace es suspender, y eso me parece a mí que es lo que corresponde. ¿Qué pasa si alguien, como en el caso de Iván Moreira, incluso antes de ser formalizado, reconoce públicamente que usó boletas ideológicamente falsas para financiar su campaña? ¿Sí? No hay formalización, le suponiendo el caso hipotético, le pasa eso a un DC, que reconociera públicamente algo sin que todavía esté formalizado. Yo no sé si a ellos los van a formalizar o no, no me atrevería a adelantar juicio porque no conozco el detalle. Antes de formalizarse, alguien reconoce públicamente un accionar. Le estoy diciendo cómo opera el partido nuestro, no sé cuál es la política que tienen los otros partidos, y a mí me parece que es una buena política porque hay que presumir la inocencia en este país. Lo que pasa es que hay gente que se le olvida que en Chile primero se presume la inocencia y después se comprueba la culpabilidad. Aquí estamos al revés, aparece nombrado alguien y ya es culpable de todas maneras, y ya cuando es inocente ya nadie se acuerda del pobre, así que hay que tener cuidado con eso. ¿Usted comparte las palabras del ministro del Interior en el sentido de que hay que parar la caza de brujas? Yo creo que lo que ha planteado el ministro es que hay que ser más riguroso y más cuidadoso en la forma como se entrega esta información y cómo se puede involucrar a personas porque sí nomás. Y eso nos ha pasado a todos en distintas circunstancias. Y no creo que sea bueno, porque lo único que hace eso es ir generando una situación de descrédito de personas que después, cuando son declaradas inocentes o no tienen nada que ver, nadie las puede defender o quitarle el baldón que ya se le echó encima. No creo que eso sea bueno. ¿La expresión le parece buena? La idea que está planteada creo que está de acuerdo al sentido común de la gente. ¿Y quién cree usted o quiénes cree usted son los responsables de ese fenómeno que usted describe? Con otras palabras, pero en el que coincide el diagnóstico con el ministro del Interior. Yo creo que el fenómeno que estamos viviendo en nuestro país de desapego a la actividad pública, de descrédito de las institucionalidades,
no solo en el ámbito político, en el ámbito de toda la sociedad chilena, es lo que lleva a que se reaccione con mucho más exigencia respecto de quienes pueden posiblemente aparecer involucrados. A mí me tiene muy impresionado el descrédito en que instituciones que para nosotros eran siempre muy como permanentes, así como muy sólidas, las iglesias, la Iglesia Católica, las universidades, cuando llega todo este sistema en que los rectores falsifican o buscan comprar acreditación para poder decirle a sus alumnos que le van a dar carreras de excelencia cuando no saben que no están en condiciones de hacerlo. El Poder Judicial, los mismos fiscales, la policía, la Fuerza Armada, el sector empresarial, la banca. O sea, creo que estamos en una situación complicada. Por eso decía recién que frente a los riesgos que se corre de ir debilitando nuestro sistema democrático, nosotros los actores políticos, los partidos políticos, el Parlamento, el gobierno, debemos estar preocupados por buscar soluciones a estos problemas. Y es en ese sentido que me parece a mí adecuado un acuerdo importante que involucre a todos los actores y que se haga, lógicamente, con transparencia, porque lo que se busca aquí es proteger un bien mayor. Si no, los vacíos siempre se llenan con los populismos, se llenan con los caudillismos, con los autoritarismos, nunca sabemos qué terminan. Pero para dejarlo súper claro, este acuerdo político del cual usted menciona no tendría nada que ver con un acuerdo que implicara frenar el accionar de la Fiscalía. Jamás se ha planteado eso. Yo no he escuchado a nadie diciendo eso, por lo menos. Bueno, cuando alguien dice que el caiga quien caiga, que es en el fondo que la justicia llegue hasta sus últimas consecuencias, es el lema de los irresponsables. Le vuelvo a plantear que en mi opinión esa es una disyuntiva irreal, es casi una caricatura, porque colocar en un extremo eso versus la necesidad que tiene el país, es un tema de sentido común nomás, la necesidad que tiene el país de generar un sistema normativo, institucional mucho más potente que evite el tipo de situaciones irregulares que se generan entre el financiamiento y la política, me parece que lo lógico es avanzar hacia eso. La frase no es si mía, alguien, no, yo sé, sí, yo sé, pero es un tema de sentido común. Ni la sacaron de contexto pero tampoco. Si alguien viene y dice, mire, es que o están por eso, los que están por eso entonces quieren que no se investigue, que no, la justicia no actúe. Nadie ha planteado eso. Nadie ha planteado eso. Yo no he escuchado a nadie plantear eso. Entonces no confundamos las cosas, porque si no es simplificarla y colocarlo a uno en que son buenos y a otros que son malos. Y no es ese, el país no necesita eso hoy día. Yo creo que ya está bueno de tratar de estar sacando ventaja política pequeña, en que yo me doy gustito aquí y allá, pensando que algunos se salvan. Estamos en un problema serio. La sociedad chilena está en un problema serio y para poder recuperar credibilidad y confianza necesitamos tener propuestas también serias. ¿Quiénes han dado gustitos? ¿A qué se refiere con gustitos políticos? No, porque siempre nos falta el que hace una frase para el bronce, ¿no es cierto? O descalifica a otro que propone algo. Yo creo que en esto hay que actuar con mayor altura de mira. Nosotros por lo menos vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por generar condiciones para que nuestra democracia sea más fuerte, sea más transparente, sea más proba y terminar con estas irregularidades que se generan entre el financiamiento público privado, ¿no es cierto?, a la actividad pública. ¿Usted tiene claridad, va cuando asuma, que no sabe cuándo asumir, pero cuando asuma, estamos hablando de eso, tiene claridad o va a preguntar entre sus parlamentarios si hay alguno que dio boletas ideológicamente falsas o pidió boletas ideológicamente falsas a Sokimich? Vamos a trabajar en las propuestas junto con los otros partidos, ya se está haciendo un esfuerzo, esa propuesta terminó en un documento que entiendo que afinaron el día de hoy los presidentes y secretarios nacionales de los partidos. Ojalá lo podamos tener entre todos los partidos de gobierno y oposición, que pueda ser parte de las propuestas que se generen al Congreso y que sea aceptado también por el gobierno. Y obviamente todo lo que signifique transparentar este tipo de situaciones, tanto mejor. En este momento político específico, con lo del norte, con Cabal, con Penta, con Sokimich, en este contexto específico hay algunos, como el presidente del Partido Radical, que han dicho que se requiere un cambio de timón. ¿Usted cree que se requiere un cambio de gabinete? O no, más allá de que ya sabemos la frase que contestan todos los políticos de todas las tendencias, que los de cambio de gabinete lo decían los presidentes, pero ¿es necesario reacomodar el equipo o le parece que el equipo, tanto político como técnico, está funcionando muy bien y no hay que moverlo? Yo creo que hay que cerrar filas y tener claras las prioridades y hay que hacer todas las cosas de manera simultánea. Y cerrar filas significa que el equipo político que dirige hoy día el gobierno
es el que tiene en conjunto con los partidos y el Congreso buscar las soluciones políticas a este desafío que tenemos como sociedad. Esa es parte de nuestra obligación y obviamente el gobierno tiene que estar también en el día a día y estar implementando la agenda que comprometimos con los chilenos. Así que en eso nosotros tenemos que colaborar. Para eso vamos a estar. O sea, no cambio. ¿Cómo? No cambio, las filas que están. Sí, que saco con decirte, si eso tú ya lo dijiste, la presidenta es la que decide quiénes pueden ser mejores para hacer una cosa u otra. Que saca uno con... No tiene ningún sentido que uno le diga, hay que cerrar filas, porque en esto, cerrar filas en el buen sentido, me refiero que aquí como son tantos los desafíos que tú planteaste, y varios simultáneamente, es como cuando a uno le preguntan las notas que estaban dando antes, mire que la UNEMI funcionó, está en crisis la UNEMI, mientras hay un desarrollo, una crisis tan grave como la que se produjo en la tercera, en segunda región en el norte, uno no puede estar preocupado de si va a vilipendiar o no a la organización que está encargada de llevar adelante la crisis. Esa evaluación se hace después y hay que hacerla con calma y con todos los antecedentes al día, no disparándole al primero que aparece porque no ayudamos en nada en eso, no ayudamos en nada. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile y ya estaremos conversando más adelante cuando asuma en propiedad el cargo. Muy bien, muchas gracias por la invitación.